Buen día, seguimos desde el Colegio Nacional. Su lema es libertad por el saber y su escudo lo conforma un águila en actitud de arrancar el vuelo, símbolo de la libertad del pensamiento sobre un sol de fuego que representa la luz de la sabiduría. Hola, buen día señoras y señores, jóvenes en TV. Ya iniciamos este programa lleno de pasión por la reflexión y la construcción de conocimiento. De verdad, muy contentos, Didmara Nader y yo, Ernesto Tejeda, de compartir con ustedes este programa. El recorrido de este martes inicia con una serie de historia de las revoluciones. Tenemos también arte y comunicación, deporte y desarrollo sostenible. Desde la tecnología digital, cine expandido, live cinema, además el Internet de las cosas. Aquí nos enteraremos de qué trata el asunto. Sin olvidar, claro está, cómo es que el átomo dejó de ser átomo. ¿Quién le quitó su lugar? Esto es Jóvenes en TV y ya comenzamos. Oye, ¿y si comemos algo en lo que terminan de montar todo para grabar? Muy bien. Oh, es que ya tengo mucha hambre, la verdad. Confirmo, salí corriendo de la casa para llegar hasta acá y ya Uy, necesito recargar baterías. Pasa. También yo. ¿Qué traes? Esto. Oye, ¿pero esas son nueces de Brasil? Sí, pues. Es que una vez escuché que son radiactivas. Fíjate que yo escuché exactamente lo mismo de esos plátanos igualitos a los que traes ahí, ¿eh? Ay, pero ¿será cierto? Yo creo que son noticias falsas que comparten en internet, ¿no? No he escuchado que nadie muera por comer plátanos o nueces. Además, si fuera cierto, se estarían prohibidos por la Secretaría de Salud o algo, ¿no? Es cierto, pero a mí me gustaría saber de dónde viene esa fake news o por qué la gente piensa eso. ¿Qué opinas si usamos nuestras habilidades para descubrirlo? ¿Habilidades como preguntar? Sí, e investigar. ¿Qué te parece si vamos a ver esta información, a ver si se nos aclara un poco el tema de la comida radioactiva? Ah, me parece muy bien, pero no te las comas hasta... Antes de hablar de plátanos, nueces u otra comida radiactiva, vale la pena mencionar que se le dice isótopo a los átomos de un mismo elemento que tienen núcleos con diferente cantidad de neutrones. Es decir, son átomos en los que varía la cantidad de partículas subatómicas en el núcleo. Por lo tanto, un isótopo es un átomo con diferente número de masa atómica. También hay que recordar que casi todos los elementos químicos tienen isótopos naturales, pero solo algunos isótopos de algunos elementos son inestables, como los del uranio o los del plutonio, que emiten mucha radiación. A pesar de que la radiación es peligrosa, también puede tener usos benéficos. Por ejemplo, varios isótopos se usan en medicina para tratamientos de cáncer, para hacer análisis de petróleo, para obtener rayos X, etc. En fin, habiendo hablado de los isótopos, ahora sí, vayamos con los radiantes plátanos y nueces. En un plátano común que pesa más o menos 150 gramos, hay 600 miligramos de potasio. De esa cantidad de potasio hay 0.070 miligramos de potasio radioactivo. Es decir, los plátanos tienen el isótopo potasio 40. Entonces, ¿es peligroso comer plátano? La respuesta es no. No es peligroso comer plátano. La radiactividad que hay en una pieza de esta fruta es muy baja. Es de 120.32 becquerels por kilogramo. O sea que para que sea tóxico en escalas radiactivas, te deberías comer aproximadamente 100 plátanos en un día antes de ir al baño, porque esta dosis no se acumula en tu cuerpo. El caso de las nueces de Brasil es similar. Aunque radian casi 4 veces más que los plátanos, 444 becquerels por kilogramo, tampoco son tóxicas, y su ingesta es segura a pesar de que las semillas tienen 3 isótopos del elemento radio: radio 224, radio 226 y radio 228. Existen otras frutas y legumbres que radian, como el aguacate, las papas y las zanahorias. Pero ninguna dosis de esta radiación es letal o tóxica. A partir de que se popularizó la información de que el plátano radia, se empezó a utilizar una unidad no formal llamada dosis, equivalente a un plátano o PED, PED, por sus siglas en inglés.
Esta unidad solamente sirve para informar a la gente sobre la existencia de muchas y pequeñas fuentes de radioactividad natural, como las que hay en la comida o la que recibimos simplemente por vivir en este planeta, ya que estamos expuestos a materiales radiactivos existentes desde su formación o porque llegan rayos cósmicos. Un dato curioso: para evitar el contrabando de fuentes radiactivas, en los aeropuertos hay detectores de isótopos radioactivos. Bueno, pues estos instrumentos son tan sensibles que han dado falsos positivos, es decir, que se han activado las alarmas por un par de plátanos o por un buen puñado de nueces de Brasil, que viajeros comunes cargaban para comerlos mientras esperaban su siguiente vuelo. Perfecto. Entonces ya es seguro comerme mi platanito. Yo por eso sí me comí mis nueces. Son totalmente inofensivas, Dismar. Además, en lo que sí tienen dosis altas es en vitamina E y proteínas. Pero es que ahora tengo otra duda. ¿Cómo está eso del potasio radiactivo? ¿Qué no es potasio y ya? Al parecer no. Por lo que entendí, del mismo elemento pueden existir varios tipos y les llaman isótopos. Yo entendí que se le llamaba isótopo de un elemento a los átomos que tienen diferente cantidad de neutrones. Sí, es que el átomo está compuesto por otras partículas más pequeñas. Para empezar está el núcleo con protones y neutrones. Luego están los electrones. Pero después hay muchísimas partículas más. Pero entonces ya no es un átomo. O sea, ¿cómo? Es que átomo significa indivisible. Y pues si el átomo tiene partículas en su interior, pues ¿cómo te explico? ¿Ya es divisible? O sea que ya no le queda muy bien el nombre de átomo. Ah, pues sí, eso es verdad, amiga. Pero para tener información de primera mano, te propongo que vayamos con un amigo que nos explique qué onda con el átomo y sus partículas. ¿Va? Me gusta la idea. Vamos a ver esta entrevista mientras me termino mi lunch. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Luis Armando Acosta Sánchez, que estudia Física Nuclear y Aplicaciones de la Radiación en el Instituto de Física de la UNAM. ¿Qué tal, Luis Armando? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. ¿Nos podrías platicar el día de hoy cómo es que puede romperse un átomo? Bueno, en principio el concepto de átomo en general, el átomo en general no se puede decir que esté unido porque está conformado de tres partículas de núcleo y que tiene dos partículas interiores, neutrones y protones y nubes electrónicas alrededor. Entonces el concepto real del átomo fue planteado así ya, pues miles de años, que significa indivisible, no se corresponde con romper algo. Pero lo que sí podemos romper, no el átomo en sí, es el núcleo. Y quizás está la confusión y el núcleo se puede romper y se puede romper y se puede romper. Hay métodos muy fáciles, ¿no? Simplemente dependiendo de qué núcleo. Hay núcleos muy fáciles de romper con neutrones, con radiación neutrónica, como los núcleos del uranio. De hecho, puede ocurrir incluso de una manera natural, y eso se llama fisión. Y luego, producir reacciones nucleares con partículas muy ligeras, más cercanas al hidrógeno, se puede realizar y también se puede realizar de una manera muy fácil, con un poco más de energía, pero se puede hacer. Y pues normalmente esta ruptura de los átomos a niveles terrestres las podemos fabricar en los aceleradores de partículas. Okay. ¿Y estas qué información es la importante, la que aportan? Bueno, depende qué se quiere estudiar. Por un lado son herramientas útiles y por el otro lado nos dan información. ¿Qué información nos dan? Pues los rayos cósmicos que detectamos, que entran a la Tierra, que entran a la atmósfera, nos dan información acerca de cómo se constituyen las estrellas, nos dan información acerca de cómo se constituyó la materia en el universo. Uh-huh. Y luego, la radiación controlada, la radiación producida en aceleradores de partículas o en reactores nucleares, pues tiene un montón de utilidades, ¿no? Por un lado, pues sí, entender la materia, entender cómo se comporta pues todo lo constituido por átomos, por núcleos, etcétera. Pero por el otro lado también es una herramienta importante. ¿Por qué? Porque tenemos reactores nucleares que sirven para producir energía que nos sirve para iluminar ciudades. Tenemos también aceleradores de partículas que se usan en hospitales para irradiación, para combatir enfermedades como el cáncer. Tenemos también radiofármacos que se producen en aceleradores de partículas o reactores.
que sirven también para atacar enfermedades normalmente relacionadas, por ejemplo, con las glándulas, con la glándula tiroides, o también con cánceres, ¿no? Entonces, también la radiación nos ayuda a estudiar materiales, todo tipo de materiales, arte, arqueología. El estudio del carbono 14 nos ayuda a datar cosas, saber qué edad tienen, etcétera. El estudio del átomo en sí, de sus componentes y de la radiación en general es importantísimo y súper útil. ¿Y cuáles son los modelos matemáticos que se utilizan para entender las partículas subatómicas? Bueno, aquí también hablar de modelos matemáticos es un poquito darle demasiado crédito a la matemática. Evidentemente, la matemática es en sí nuestra herramienta, pero no deja de ser una herramienta. O sea, más que nada, las matemáticas como tal, pues se han desarrollado para ayudar a cualquier otra disciplina. Y en el caso de la física, pues no hablamos de modelos matemáticos, sino ya directamente de modelos físicos. Evidentemente, se han basado en matemáticas, se han basado en principios matemáticos, pero lo que les ha dado verdaderamente forma es la física. Entonces, quizás pasando solo por las matemáticas no habríamos llegado a los modelos como el modelo estándar, que simplemente es un modelo matemático que describe todas esas partículas, de las cuales no hablé aquí hablé solo de 3, pero todas esas partículas componentes del universo, muchas no están en el átomo siquiera, muchas simplemente están en el universo, pero si no existieran, pues no habría una manera de describir muchísimas cosas dentro de ese modelo. Es un modelo que actualmente funciona. Las matemáticas son una herramienta, pero como digo, son modelos que al final son físicos. Si solo los pensamos como matemáticas, a lo mejor nunca se hubieran llegado a dar, ¿no? Pues muchas gracias, Luis Armando, de verdad, por esta información. Y en un momento regresamos para continuar la entrevista contigo. De nada. Regresamos con esto que es Jóvenes en TV. Imagínate la sorpresa de Demócrito si viviera y se enterara que su átomo indivisible está formado de otras tantas partículas más pequeñas. Sería casi como la mía al saber que existe un zoológico de partículas, quarks, leptones y bosones. Y de cada una de esas partículas hay otras más pequeñas, como fotones, muones, neutrinos, color, gluón, top, fóton, etc, etc. Sí, con el modelo estándar de la física de partículas, andan buscando lo que vienen siendo las partículas elementales. Elemental, amiga, elemental. Esas partículas que ya no se pueden dividir en otras más pequeñas serían las partículas elementales. O sea que si ya no se pueden dividir esas partículas, ¿serían por etimología los nuevos átomos? Algo así. Oye, ¿y cómo se rompen los átomos y cómo se conforman? Eso no lo sé, pero podríamos preguntarle de nuevo a nuestro amigo. Sí, arre. Volvemos con el doctor Luis Armando Acosta Sánchez, ahora para que nos platique en el universo cómo es que se rompen y se reintegran los átomos. Bueno, como te digo, el hablar de átomos es un poquito un concepto distinto, porque en realidad lo que están ocurriendo ahí son procesos nucleares en todo momento. Sí. Y pues las interacciones que existen entre unas y otras partículas empieza siempre pues desde más abajo hacia arriba. Entonces empezaron, cuando el universo empieza, que después las estrellas van reproduciendo un poco cómo empieza el universo, pues justamente son primero los protones que empiezan a interaccionar, se forman núcleos de helio, más tarde núcleos de litio. Luego hay un salto interesante en la parte del berilio, porque hay una conexión con el carbono, uno de los elementos principales para que se dé vida. Y en fin, y luego las colisiones, bueno, últimamente se ha demostrado con lo de las ondas gravitacionales, algo que ya estaba propuesto teóricamente. Sí. La producción de elementos pesados se da con colisiones de estrellas de neutrones. Entonces, pues a eso se le llama nucleosíntesis y es como se van formando los átomos, y esos átomos pues siguen dando respuesta. Muchos producidos en estrellas siguen enviando señales y son los rayos cósmicos que llegan normalmente a la Tierra, que de hecho también son útiles para estudiar el clima, la atmósfera, etcétera, ¿no? ¿Y en los agujeros negros hay átomos? Sí, bueno, el agujero negro a final de cuentas pues es una composición de materia ultracondensada. Evidentemente tiene que tener una serie de núcleos constituyentes, pero la diferencia, digamos, con respecto al resto de materia en un universo del hoyo negro es que el hoyo negro tiene unas condiciones extremas. Y esas condiciones
extremas pues hacen que se comporte de manera interesante al grado de no dejar salir la luz, ¿no? Es una estrella apagada que no deja salir la luz porque tiene una atracción gravitacional brutal, una masa condensada muy fuerte, etcétera. Y entonces, pues sí, pero al final es materia, entonces sí, evidentemente tendremos átomos ahí. ¿Y cuál podría ser la aportación o cómo es que se relacionan los análisis de los resultados de los aceleradores de partículas con las observaciones que hacemos del espacio? Bueno, es simple. Al final el acelerador de partículas es como tener tu banco de pruebas de lo que pasa en la realidad, ¿no? Es como simular una realidad. Uh-huh. Entonces, tú sabes o tú conoces o conocemos los científicos qué reacciones suceden. ¿Por qué? Pues las hemos observado a través de esa radiación cósmica. Hemos estudiado sistemas como las estrellas, como los distintos productores de radiación. Entonces, las reacciones las conocemos y las conocemos muy bien. Uh-huh. Lo que hacemos después es tratar de ver si esa teoría que conocemos de esas reacciones es válida. Y como nosotros no nos podemos ir a parar una estrella, pues lo que hacemos es producir esa reacción a baja escala en un acelerador de partículas. Y entonces proponemos una reacción, tenemos que buscar obviamente todos los ingredientes de esa reacción y luego la estudiamos, la observamos. Tenemos 1000 maneras de observar una reacción con detectores de silicio, detectores de germanio, cámaras de ionización, mil elementos para observar una reacción nuclear o cómo se produce una reacción nuclear. Y luego esos datos se comparan con las observables. Y entonces se encajan por medio de modelos, justamente modelos astrofísicos, basados en matemáticas, pero esos modelos lo que hacen es observar si lo que somos capaces de reproducir en el laboratorio es lo que está pasando en el universo. Y hay una cantidad de demostraciones brutal, ¿no? Oye, y ya para terminar el programa, ¿nos podrías platicar qué alimentos radiactivos son los que has comido? Todos los alimentos tienen una componente orgánica, pues están formados, pues están vivos o estuvieron vivos. Todo elemento vivo tiene carbono, es uno de los elementos, el carbono, que pues es el que designa, bueno, el que dicta que esté vivo, ¿no? Okay. Y el carbono tiene un pequeño radioisótopo, que es un radioisótopo en una cantidad mínima, en traza, que se llama carbono 14. ¿Qué quiere decir? Que está transformándose todo el tiempo en otro elemento. Y ese elemento está en cualquier alimento. Entonces, cualquier alimento tiene un nivel de radiación. ¿Qué pasa? Que todo el mundo tiene la idea, una idea errónea, de que la radiación es dañina, pero no es verdad. Estamos recibiendo radiación todo el tiempo del espacio. Estamos recibiendo radiación de desintegración del radón de dentro de la Tierra. Y además, la radiación que está en esos alimentos, pues viene de toda esa radiación natural. El cuerpo humano y el cuerpo, las personas y los animales, estamos adaptados a recibir un cierto umbral de radiación. Okay. Estamos adaptados, nuestro sistema está adaptado a eso. Si nosotros recibimos una cantidad de radiación como la que produce una bomba, una bomba atómica, pues esa radiación puede que nos dé cáncer. Nos mate por cáncer, ¿no? Una fuente de cobalto como las que usan para el radioterapia, si nos acercamos a ella y estamos una hora, pues altera nuestra constitución atómica o nuclear, porque produce radiación tan intensa que afecta. Pero la radiación que llamamos de fondo, que está ahí, que está en los alimentos, que está en el ambiente, que la respiramos, que está en nuestro cuerpo, esa la vamos a resistir y la hemos resistido siempre. Entonces no hay que tener miedo a la radiación porque está ahí. Pues muchas gracias, Luis Armando, por esta entrevista y por compartirnos todo lo que conoces. No, de nada, encantado. Regresamos al programa en esto que es Jóvenes en TV. Ah, mira, de ahí sale eso de que solo por estar en la Tierra estamos propensos a ser radiados por partículas subatómicas espaciales. Sí, partículas que colisionan, se rompen y vuelven a juntarse. Qué locura, ¿no? Sí. Qué bueno que hay atmósfera en la Tierra, si no, ¿te imaginas el nivel de radiación que habría? Como millones de dosis equivalentes a ese plátano que traes ahí. Pues es como en Marte, ¿recuerdas? Ah, es verdad.
Bendita atmósfera. Oye, ¿qué opinas de eso de romper átomos? Bueno, pues que romper átomos no es como si quisiéramos cortar un plátano o una nuez. Tal vez. En sentido metafórico sí es igual, pero tendríamos que cortarlo muchísimas veces, hasta que de plátano nada más quede un átomo de potasio que pudiéramos cortar y de ahí ¡zuc! Salen disparadas las partículas. Ajá, pero eso ni es sencillo ni fácil. No se hace con un cuchillo de la casa. Además, estoy seguro de que eso trae consigo una liberación enorme de energía. Tal y como bien le dice, la ecuación de Einstein es igual a mc al cuadrado. ¿Qué te parece si vamos con una persona que nos cuente sobre lo que ocurre cuando se hacen chocar las partículas subatómicas en los aceleradores de partículas? Vamos. Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Arely Cortés González, quien es investigadora en la Universidad Humboldt en Berlín y colabora en el proyecto Atlas del CERN. Hola, doctora Cortés, ¿cómo está? Hola, buenas noches para mí. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder participar en estos. Increíble, gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿desde cuándo existen los aceleradores de partículas? El concepto de un acelerador de partículas es muy sencillo. Es pasar una partícula cargada por un campo eléctrico. Pero obviamente ya como un experimento como tal, podemos hablar de los años 30, 1929, 1930, cuando tenemos los ciclotrones de protones o también teníamos los LINAC. La diferencia es que es acelerar la partícula en una trayectoria lineal o hacerla en una espiral. Por ahí ya tenemos que casi 90 años con estos experimentos. 90 años ya acelerando partículas en estos... ¡Ay, qué padre! Y hablando de aceleradores de partículas muy famosos, ¿no? Que todos hemos oído en la televisión y hemos leído acerca de ellos, está el CERN. ¿Qué es el CERN? ¿Dónde está? ¿Y qué hacen en el CERN? El CERN en realidad es un laboratorio o una organización europea de investigación. Es la Organización Europea de Investigación Nuclear, se fundó por el año 1954 y básicamente comprende un gran número de experimentos y colaboraciones para hacer investigación de física básica, o sea, generar conocimiento, pero también para poder avanzar la tecnología. Dentro del CERN tenemos el LHC, que es el Gran Colisionador de Hadrones, que es el experimento tan famoso que en el 2012 tuvo un hit en la prensa por el descubrimiento del Higgs, exactamente. Dentro del CERN, como mencioné, hay muchos tipos de colaboraciones. Tenemos 22 estados miembros, pero no nada más esos estados que básicamente financian el CERN. También hay colaboraciones de alrededor de 60 diferentes países. En eso se incluye México, que colaboran en algunos de los experimentos, ya sea con gente que viene con otras universidades o directamente de grupos de investigación mexicanos. Entonces, México está presente dentro del CERN. Eso, qué bonito que México siempre esté presente en estos grandes trabajos de investigación, ¿no? Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que se aceleran las partículas en estos colisionadores y con qué propósito se hace el hecho de colisionar partículas? ¿Para qué nos sirve eso? Como ya mencioné, el concepto más básico es, hacemos pasar una partícula cargada, en el caso del LHC son protones, una partícula cargada por campos electromagnéticos. Entonces, para la gente que está estudiando esto, recordará que el campo eléctrico puede acelerar la partícula, entonces va a acelerarla y va a incrementar la velocidad, mientras que el campo magnético va a cambiar la dirección de la partícula. Entonces, el LHC es un círculo, una circunferencia de 27 kilómetros y con campos eléctricos y magnéticos estamos acelerando y haciéndolo pasar en esa trayectoria circular. Lo que sucede es que colisionamos las partículas y hacer colisiones, lo que queremos estudiar es el producto de esas colisiones. Cuando yo colisiono estas dos protones, lo que estoy colisionando en realidad son los quarks y los gluones que están dentro de cada protón. Y al colisionar esas partículas fundamentales, yo puedo generar otras partículas o procesos y estudiar esos procesos, es lo que queremos hacer. Queremos saber si los conocemos adecuadamente o si hay alguna partícula o algún proceso nuevo que aún no hemos descubierto, es parte fundamental de lo que hacemos. Claro, y nos sirve mucho también como para entender el origen del universo y todas estas cosas, ¿no? Exactamente, sí, es entender el origen de la materia, el origen del universo. Estamos recreando lo que decimos siempre, estamos recreando el Big Bang. ¿Por qué? Porque son a muy altas energías, pero obviamente a una escala mucho menor porque está contenido dentro del experimento, así que no hay absolutamente ningún peligro, como ya pudimos demostrar en los últimos años que hemos estado trabajando con esto. Así es, increíble. ¿Y cuál es la probabilidad, Arely, de que colisionen dos partículas cuando las aceleras? Me imagino... Es una pregunta bastante importante porque a veces se nos olvida que no es... Cuando hablamos de protones son partículas infinitesimales. Si quisiera yo colisionar solamente protón con protón, no podría hacerlo nunca dentro de mi tiempo, ¿no?
Claro. Lo que hacemos nosotros es colisionar bonches o grupos de protones. Entonces, cada uno de estos bonches, estamos hablando de 100 billones de partículas en cada bonche. Al colisionarlos, son 100, 200 billones de partículas, en realidad solo estamos generando en promedio 40 colisiones. Entonces, lo que hacemos es lo hacemos muy frecuente, lo hacemos con una frecuencia de 40 megahertz. Quiere decir que en cada segundo estamos generando 1 billón de colisiones, pero de nuevo, estamos usando muchísimas partículas a una alta frecuencia para poder tener estos eventos. Increíble. Y ya que colisionan, ¿no? ¿Qué es lo que detecta el colisionador? ¿Qué es lo que se estudia? ¿Qué extraen de ahí? ¿Qué investigación hacen con eso? Dentro del colisionador lo que hacemos es ponemos detectores en diferentes puntos y en esos puntos hacemos las colisiones. Entonces yo mencionaba, el protón está compuesto de partículas fundamentales como los quarks y los gluones. Entonces lo que puede suceder es que tengo 2 gluones que se fusionan o 2 quarks que se aniquilan y eso da pues esa recombinación de partículas, crean otras partículas y esas partículas son las que estamos detectando. A veces las partículas decaen en otras partículas muy rápido y es lo que detectamos. Entonces, lo que estamos haciendo es detectar qué partículas se generan a partir de esas colisiones, estudiar con qué frecuencia se generan, las propiedades de las partículas. Y queremos ver si todo esto corresponde a lo que sabemos teóricamente. Si sí, pues qué bien, ya tenemos una medición con mucha precisión. Y si no, también muy bien, porque quiere decir que tenemos física nueva que estamos entendiendo y es lo que queremos generar. Las dos cosas, entender con mucha precisión lo que sabemos y generar física nueva. Es como un balance de las dos. Claro que sí. Y se nos acaba el tiempo, pero hay algo que te quiero preguntar antes de irnos, que es muy importante. Nos mencionabas que en el LHC dentro del CERN hubo un gran descubrimiento que fue el bosón de Higgs. ¿Nos puedes platicar así rápidamente de qué se trató? El bosón de Higgs es ese elemento que faltaba en el modelo estándar, que es nuestro marco teórico, para decir cómo las partículas adquieren masa. Por eso se le decía la partícula de Dios o lo que sea. Lo que tenemos que entender, que es bien básico, es tenemos el campo de Higgs. Entonces, las partículas interaccionan con ese campo de Higgs. Entre más interaccionen, más masa tienen. Si no interaccionan, no tienen masa. El bosón de Higgs en sí es como una manifestación de ese campo. Es como decir la ola en el mar. No es el mar en sí, es una manifestación de eso. Entonces, ese bosón de Higgs fue el que descubrimos en el 2012. Entonces, nos permite decir que ahora el modelo estándar es consistente, explica todos los conceptos que introduce. Y pues ya de ahí sabemos que es historia. En el 2013 fue el premio Nobel para los teóricos que inicialmente lo propusieron en los años 50 y todos somos muy felices. Doctora Cortés, en 10 segundos, ¿algún alimento radiactivo que usted ingiera? Yo creo que el plátano es lo más común que, no solo yo, pero en todo México, ya ven que en todas las casas de México tenemos un bonchecito de plátanos por ahí. Doctora Cortés, muchísimas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Ah, fíjate, yo sabía de la existencia de CERN, pero no sabía que era tan grande. Yo tampoco me imaginé que fuera tan grande, pero sabía que era un lugar que estaba entre Francia y Suiza. Sí. Y bueno, tampoco sabía para qué colisionaban partículas. De algún modo yo me imaginaba que colisionar partículas era como si jugaran a las canicas. Canicas de altas energías y muy sofisticadas, pero al final de cuentas sí es como jugar canicas. Sí. ¿Te imaginas la cara del equipo de personas que descubrieron el bosón de Higgs? De seguro fue fantástica, o sea, pusieron cara de eureka, encontrar una partícula de la que se había pronosticado su existencia, pero que nadie la había visto. Híjole, no sé, es como si se agarrara un fantasma, ¿no? Sí, un fantasma muy buscado, muy famoso y escurridizo. Didmara, antes de irnos te voy a decir el último dato sobre el CERN. A ver, dale. Resulta que como la cantidad de datos que se obtienen en los experimentos es tan grande, se tuvo que desarrollar tecnología y un cómputo especial para almacenar estos datos y después analizarlos, es decir, que de manera paralela se desarrolló más ciencia. Ah, ¿es eso lo que llaman Big Data? Elemental, amiga, elemental. Mira nomás. ¿Quién iba a pensar que un plátano y unas nueces nos iban a llevar hasta Francia y Suiza para colisionar partículas? Pues ya ves, en este mundo todo es posible. Y es tan posible todo que incluso el átomo ya no es átomo. Elemental. Ahora sabemos que está conformado por muchas partículas. ¿Y sabes qué conforma una parte importante del programa? La pregunta para todos los que nos ven. Y dice, ¿qué alimentos radiactivos comes? Pues ya quedó claro que nosotros plátanos y nueces, pero recuerda conectar con el hashtag elemental para poder localizar sus respuestas en las redes sociales. También les recordamos que está el grupo de Facebook Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa para que se pasen recetas radiactivas.
El segmento que viene a continuación, naturaleza, también va a estar muy bueno, no se lo pueden perder. Adiós. Adiós.